En algunas ocasiones puede ser necesario acceder a alguna variable que hemos definido antes de definir la expresión lambda, es decir, que no está dentro del cuerpo de esta. Esto es posible, pero debemos tomar consideraciones. Vamos a verlo en el ejercicio. Voy a definir un entero a que va a ser igual a 5 y luego con el delegado func voy a colocar que va a recibir y va a regresar un entero y le voy a llamar suma. Ese es el parámetro que recibe y aquí vamos a utilizar la a que definí anteriormente. Luego imprimimos en consola para mostrar el resultado. La suma va a ser igual a suma y le colocamos como parámetro 2. Si comprobamos en la consola, observamos que la suma es correcta. 2 y 5 igual a 7. Vale la pena aclarar que la variable externa le podemos llamar a, que estamos usando en la expresión lambda. Será evaluada cuando el delegado es invocado, no cuando utilicemos la expresión. Por lo tanto, si cambio el valor de a 10 después de definir la expresión lambda y luego la invoco, ¿qué creen que va a regresar el resultado? Aquí, por ejemplo, voy a cambiar el valor de a. Imprimimos y nos muestra el valor de 12 debido a que antes de invocar el delegado suma, el valor de a cambió a 10. Eso solamente lo hicimos para aclarar que aquí hemos definido la expresión lambda, pero el valor que se va a tomar es el que está cuando invocamos la expresión lambda. Por lo tanto, aunque aquí a sea igual a 5, si después el valor cambió antes de invocar, entonces va a tomar el último valor que tuvo esta variable a. Las expresiones lambda también son bastante útiles dentro de los ciclos. Podemos ver un ejemplo para comprenderlo. Nuevamente voy a utilizar este delegado. Vamos a recibir dos enteros y a regresar otro entero. Los parámetros van a ser x y vamos a regresar la potencia de x a la y como hicimos anteriormente. Luego vamos a definir una variable tipo entero base potencia o base p que va a ser igual a 5. Luego con un ciclo for que parte de 1 hasta que i menos igual 3 e incrementamos. Ahora hacemos lo siguiente, vamos a definir un entero res que va a ser el resultado que va a ser igual a por b. Nuestra base va a ser el base p que definimos y lo voy a hacer por cada elemento o por cada entero i. Va a elevar nuestro número a 1, a 2, a 3, a esas potencias. Y entonces imprimimos aquí en consola. Vamos a colocar que base P elevado a la I potencia va a ser igual al resultado o a res. Vamos a ver acá por qué está marcando un error. Por aquí definimos otro res en expresiones lambda, me parece. Simplemente le cambiamos.
el nombre al resultado, probablemente era de otro tipo donde lo definimos y listo, podemos ejecutar para probar y sí, aquí nos imprime 5 elevado a la 1, 5 elevado a la 2 y 5 elevado a la 3 con su respectivo resultado y así hemos invocado una sentencia lambda dentro de un ciclo for.